A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenida a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema magnitudes vectoriales y escalares del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará para ejercitar habilidades y destrezas como memoria y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía de Mauricio en lengua de señas. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que lo puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a necesitar tener a mano nuestra guía de autoaprendizaje y vamos a trasladarnos a la página 63, en donde tenemos la actividad de los vectores. Si ya tienes tu material listo, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Vamos a diferenciar entre dos magnitudes muy importantes dentro de lo que es física y matemática. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿En qué se diferencia una de la otra? Magnitudes escalares son las más comunes y que frecuentemente utilizamos muchas veces sin darnos cuenta. Las magnitudes escalares están definidas por dos elementos: la cantidad en sí, el número, y la dimensional. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, conceptos como masa. La masa, para definirse, únicamente necesita un número y una dimensional. Por ejemplo, estamos utilizando el sistema internacional para masa y tenemos 30 kilogramos. O si utilizamos el sistema inglés, podemos tener 50 libras. Pero están únicamente definidas por el número y la dimensional. Entonces ahí tenemos ya masa. También ocurre con la temperatura. Necesitamos un número y su dimensional. Podemos utilizar una escala relativa que sería 37.5 grados Celsius. Esa es una escala relativa. Y si nos trasladamos a una escala absoluta, podemos hablar de 273 grados Kelvin. Ok. Para la densidad tenemos el mismo concepto. Cuando hablamos de densidad de un objeto, podemos decir 1000 gramos por centímetro cúbico. Para el volumen, vemos por acá que hay una dimensional elevada al cubo y podemos hablar de metros cúbicos, centímetros cúbicos o incluso litros, ¿verdad? Hablar de 1/4 de litro. Cuando hablamos de un precio, necesitamos el número y la dimensional, como por ejemplo 20 quetzales. Con la hora, si yo te pregunto en este momento, ¿qué hora tienes? Entonces tú observas tu reloj y me puedes dar cualquier hora, ¿verdad? Las 11:30 AM, ¿verdad? Entonces necesitamos únicamente el número y la dimensional. Y cuando nos preguntan la edad, es igual. Vamos a decir, bueno, tenemos un bebé de 4 años. Ok. Entonces únicamente necesitamos el número y la dimensional correspondiente. Pero con las magnitudes vectoriales es distinto. Necesitamos 3 elementos y la figura o la forma tradicional del vector es esta.
vamos a tener una magnitud o un número que va a colocarse regularmente acá y vamos a tener un ángulo, ¿verdad? Y un sentido. Entonces son los tres elementos que necesita el vector, ¿verdad? Lo que es la cantidad, la dimensional y la dirección. Vamos a ver unos ejemplos más específicos, porque cuando hablamos de magnitudes escalares, las magnitudes escalares no necesitan ningún tipo de dirección. Pero las magnitudes vectoriales es así. Magnitudes vectoriales existen únicamente 4. Magnitudes escalares existen muchas cantidades escalares. Pero magnitudes vectoriales solamente existen 4. ¿Cuáles son esas magnitudes vectoriales? Desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza. Son las únicas que existen. Y veamos por qué necesitan esos tres elementos y por qué se les conocen como magnitudes escalares. El desplazamiento. Cuando estamos hablando de desplazamiento y nosotros, por ejemplo, nos encontramos pidiendo una dirección o estamos pidiendo una ubicación, entonces regularmente nos dicen, ok, tú estás en este punto y necesitas desplazarte 1 o 2 kilómetros hacia la derecha y luego otros 2 o 1 a la izquierda, como cuando pedimos una dirección y nos guiamos por cuadras y nos dicen, caminas 2 cuadras a la derecha y luego 1 a la izquierda. Necesitamos los tres elementos, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, si nos dicen caminemos 2 kilómetros a la derecha, ¿verdad? Las referencias pueden ser norte, sur, este, oeste, o derecha, izquierda, arriba, abajo. Esas pueden ser nuestras referencias en dirección. Entonces, necesitamos de esas referencias, ¿verdad? Y entonces nos pueden decir, bueno, primero vamos a caminar 2 kilómetros hacia la derecha y luego 1 kilómetro más hacia arriba, ¿verdad? Entonces vemos que se necesitan esos tres elementos y que se necesita la dirección, ¿verdad? No solo el número y la dimensional, sino que también la dirección. Lo mismo ocurre con la velocidad. La velocidad, sus dimensionales son, por ejemplo, 35 kilómetros por hora. Pero aquí hay algo bien importante. Cuando tú observas en el tablero del vehículo, ese relojito, ¿sí? Llamémoslo así, ese relojito que va marcando la cantidad del movimiento del vehículo, únicamente te va indicando 20 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, pero no te dice la dirección del movimiento, no te indica la dirección del movimiento, porque ese relojito que va en el tablero del vehículo te está marcando una cantidad que se llama rapidez, y es una cantidad escalar. Entonces es importante que tengamos en mente esa gran diferencia. Ese relojito, como solamente te va marcando la cantidad del movimiento, va marcando lo que se conoce como rapidez, porque no tiene la dirección, no indica la dirección del movimiento. La velocidad es la rapidez unida con la dirección. Entonces, si ya nos dicen el movimiento es de 35 kilómetros por hora con un ángulo de 45 grados, eso ya es una velocidad, porque la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces hicimos una diferencia hoy muy clara: rapidez y velocidad. Luego tenemos aceleración. Una aceleración que nos afecta a nosotros de manera natural y todos los días es la gravedad. La gravedad es una aceleración, no es una fuerza.
es parte de una fuerza que se llama peso. El peso es masa por gravedad. El peso es una fuerza. Y es masa por aceleración. ¿Sí? La aceleración es parte de una fuerza. Y la gravedad que a nosotros nos afecta de manera diaria, ¿verdad? Tiene una dirección, tiene un sentido. Es vertical y hacia abajo, ¿verdad? Muchas veces la manejamos como 10 metros por segundo cuadrado para evitarnos el trabajo con decimales, pero lo que nos interesa ahorita es que la aceleración tiene una dirección, ¿sí? Necesita de la dirección para poder aplicarse. Y ahorita ya empezamos a manejar un poquito el concepto de fuerza. Y hay dos instrucciones que muchas veces encuentras en una puerta para la aplicación de la fuerza. Démonos cuenta lo importante que es el sentido de aplicación de una cantidad vectorial, en este caso la fuerza. ¿Qué vamos a hacer cuando en una puerta encontramos las instrucciones empujar o jalar? Si dice empuje, nos está indicando que la fuerza debe de ir hacia el frente de nosotros. Y si nos dice jale, es aplicar la fuerza en el sentido de donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vemos que estas magnitudes vectoriales necesitan mucho la dirección. No solo la magnitud, no solo el tamaño, sino que la dirección, ¿sí? Ok. Ahora vamos entonces a ir ya a algunos conceptos aplicados con números. Veamos que tenemos aquí producto de un vector por un escalar. Un escalar nosotros regularmente lo conocemos simplemente como un número, ¿sí? Va a ser un número cualquiera, por un vector. Entonces, nos dicen que tenemos el vector con coordenadas x, y. Y ese vector va a estar multiplicándose por una constante o un escalar que le vamos a llamar k. Entonces, esta constante k o este escalar k va a afectar a cada uno de los elementos de este vector. Va a afectar a la coordenada x y a la coordenada y. Como ejemplo nos dicen, tenemos el vector 2,1. Dibujemos ese vector 2,1. Vamos a tener entonces nuestro plano cartesiano y acá tenemos los espacios para cada valor. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, aquí tenemos 1 y 2. Cuando nos dicen el vector tiene coordenadas 2, 1, veamos que la primera coordenada corresponde al eje X. Es acá. Y 1 en Y. Es acá. Entonces vamos a ver en dónde se cruzan esos dos valores, aproximadamente sería por acá. Y entonces nuestro vector se traza desde el origen y lo vamos a hacer así. Todo vector va a tener un inicio, en ese caso el inicio o el origen es acá y el final es hasta donde llega la flecha, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro vector con coordenadas 2,1. Este es su origen y este es su final. ¿Qué pasa cuando ese vector es multiplicado por un escalar? En este caso 2. ¿Cuál sería entonces el resultado en coordenadas? Nuestro vector para la coordenada x tendría 2 por 2, ¿cuánto? Y para y, 1 por 2, 2. ¿Sí? Ok. Ahora dibujemos ese vector. Va a tener coordenada 4
para X y 2 para Y. Vamos a marcar la intersección por aquí, ¿sí? Y entonces vamos a trazar nuestro vector. ¿Qué diferencia ves entre el vector original y el que ha sido multiplicado por un escalar? Exacto, únicamente cambió la magnitud, pero la dirección y la orientación es igual, ¿sí? Ok, ahora veamos qué ocurre con este ejemplo. Tenemos el vector 2,2. Dibujemos ese vector. Tenemos 2 en X, 2 en Y. Y entonces ahora tenemos ahí este punto y lo vamos a unir desde el origen. Y ahí tenemos nuestro vector 2,2. ¿Qué pasa cuando lo multiplicamos por un menos 1? Ahora el escalar es menos 1. Vamos a tener esto. 2 por menos 1 nos va a quedar menos 2. 2 por menos 1, menos 2. Grafiquemos entonces ahora este vector resultante. Primer coordenada para X y segunda coordenada para Y. Entonces ahora, primer coordenada, que sería menos 2, y menos 2 para Y. Vamos a tener por ahí ese punto . Y ahora nuestro vector resultante cambió en dirección, ¿verdad? Cambió en dirección. No va a cambiar en lo que es la magnitud, pero sí va a cambiar en lo que es la dirección, ¿verdad? Entonces, veamos, aquí en este cambió de magnitud, pero no de dirección. Aquí sí cambió de dirección, pero no de magnitud, dependiendo entonces del signo del escalar. Muy bien. Vamos a finalizar hoy con los tipos de vectores que podemos tener a lo largo del trabajo que vamos a realizar. Vamos a tener los vectores del tipo unitario. En este caso nos vamos a centrar únicamente en la magnitud del vector y van a ser vectores que pueden tener cualquier dirección, pero su magnitud tiene que ser de tamaño 1. 1 metro, 1 pulgada, 1 centímetro. Podemos ver aquí estos dos tipos de vectores unitarios. Tenemos los vectores que son concurrentes, que son los que tienen el mismo punto de inicio. No nos interesa en este momento la magnitud ni la dirección, solamente cuál es el punto de inicio. Y si los dos inician en el mismo punto, son vectores concurrentes. Y luego tenemos los vectores de posición con los que estábamos trabajando hace un momento, que son muy referidos con lo que es el eje X y el eje Y. Vamos a observar siempre, gracias, punto de origen, y estos vectores de posición relacionan el origen del plano cartesiano con un punto que está colocado dentro de ese plano. Y los vectores ortogonales. Los vectores ortogonales o normales, muchas veces conocidos de esa forma, son aquellos que son concurrentes y que forman 90 grados. Entonces podemos observar acá que hay un ángulo entre uno y otro vector de 90 grados. Y entonces se les conoce como ortogonales. Bien, chicos, en la página 63 de su guía de autoaprendizaje tenemos algunos ejercicios con los cuales ustedes pueden empezar a trabajar. Recuerden realizar todas sus prácticas y guardarlas en su portafolio de Aprendo en Casa. Consulten
pregunten, compartan con un adulto o con sus familiares lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos trabajado dos tipos de magnitudes, magnitud vectorial y magnitud escalar. Siempre te recomendamos lavarte las manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que quédate en casa. Cuídate mucho. Nos vemos.